You know I met you in the dark, it was a Saturday night. And on the scene, you just dancing in the other crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in Saturday night. You got stuck in my mind. Stuck in my mind.
Arrancar fuerte. Arrancar fuerte. Hola, hola. Buenas. Buenas. Hola, hola, hola. Bueno, Sí. Arrancar fuerte. bueno. ¿Ahí? Ok. Bienvenidos a este encuentro de ecología que organizamos con Juventud Nueva Buenos Aires. Antes que nada, buenas. Nos presentamos. Mi nombre es Jocelyn Ocaris. Yo soy Juan Pedro. Hola, hola, hola. Bueno, Sí. Ahí. ahí. Bueno, y también vamos a estar transmitiendo este pequeño momento a través de YouTube. Bienvenidos a este encuentro de ecología que organizamos con Juventud Nueva Buenos Aires. ¿Estamos? Ahí está. Estaba un poco, el sonido se estaba... No sé si me escuchan con este micrófono, ¿sí? Ok, genial. Yo no me escucho a mí, pero no importa. Bueno, continuando, adherimos, antes que nada, desde este encuentro adherimos a la acción plurinacional por los humedales, que se está realizando este fin de semana en todo el país. Y exigimos la aprobación ya del proyecto de ley de humedales consensuado por más de 300 organizaciones. Nos presentamos. Somos jóvenes que buscamos construir un mundo más unido, o sea, que las relaciones entre todas las personas estén marcadas por la fraternidad universal. Es algo que no hacemos solos, sino siempre con otros, con quienes buscamos pensar el mundo de hoy con una mirada crítica. ¿Y cómo nos gustaría que sea para ser sujetos transformadores en los espacios en los que estamos, buscando construir pequeños mundos unidos? Proponer, frente a los paradigmas actuales, respuestas concretas, dejando atrás el individualismo y abrazando una cultura del encuentro, del dar y de lo colectivo. Bueno, y un poco en este encuentro lo que queremos es justamente pensar juntos, ¿no? Profundizar, complejizar la cuestión ecológica, y bueno, también preguntarnos qué tienen que ver la ecología con el mundo unido que nos decía recién Jocelyn. Creemos que es un tema crucial, quizás el gran tema de nuestro tiempo. Entonces, bueno, nada, por eso reunirnos a pensar, pero también, a pesar de que es el tema de nuestro tiempo, o sea, está cada vez más presente en el discurso público, pero a veces está con una mirada un poco restringida, que quizás se queda en las cosas más pequeñas, más individuales, que por supuesto que son importantes, pero no alcanzan. Y no se presta atención muchas veces ni a las causas, ni a las consecuencias más graves, ni a cuáles son las tareas que tenemos por delante para poder solucionar esta crisis que estamos atravesando. Para transformar la realidad, como decía recién Jocelyn, tenemos que cambiar las lógicas con las que funciona el mundo. Entonces, por eso, este encuentro quiere ser una oportunidad para poder pensar la cuestión ecológica desde una mirada, primero integral, luego que ponga también al hombre como parte de la naturaleza, al ser humano como parte de la naturaleza, y también con un abordaje fundamentalmente comunitario, político, social, económico también, y pensando también en las luchas y en los problemas del otro y no quedándonos solamente en nuestros territorios. Entendemos, como dice la encíclica Laudato Si, que no hay dos crisis separadas, sino que es una sola crisis social y ambiental, cuya solución requiere una aproximación integral para poder combatir la desigualdad y la pobreza, devolverle la dignidad a los excluidos y al mismo tiempo también cuidar la naturaleza. Bueno, nada, para contarles muy brevemente un poco el programa de hoy, ahora vamos a tener un momento con nuestros invitados disertantes, después vamos a abrir un espacio para preguntas también, para un poco de intercambio. Después hacemos un break y después seguimos un poquito de trabajo en grupo, y bueno, eso es un poco lo que tenemos planeado para hoy. Gracias cada uno por venir también, y bueno, presentando primeramente a Jonathan.
abogado especializado en derechos humanos, ambientales y urbanos, y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento a la ciudad Somos quienes la habitamos. Y Guadalupe, que es estudiante de antropología y militante del PTS en el Frente de Izquierda Unidad y de Alerta Roja. Así que bueno, los dejamos ahora con ellos para que nos cuenten un poco. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias a todos por invitarnos. Es un honor también estar al lado de Jonathan, que ellos están haciendo un laburo muy importante acá en la ciudad de Buenos Aires. Y me gustó mucho eso, que podamos estar haciendo este tipo de espacios, este tipo de encuentros, porque me parece que es muy importante que los jóvenes estemos reflexionando al calor de esta crisis ambiental en la que estamos, y que surjan nuevas ideas, que traigamos los problemas, las soluciones, pero que empecemos a pensar críticamente, como decían los chicos recién, estas temáticas. Y me gustó mucho la convocatoria, cómo fue el título de la charla, que es Crisis social y crisis ambiental, si las podemos separar o no, ¿no? Me parece que es el debate del momento, por lo menos en Argentina. Ustedes habrán visto, sobre todo en las redes sociales, que hoy hay como un discurso, todos sabemos que estamos atravesando una crisis económica enorme en el país, y hay un discurso, no importa qué ministro de Economía, qué presidente esté sentado en el sillón de la Casa Rosada, se dice que Argentina tiene muchos recursos, ¿no? Se habla de litio, se habla de las mineras, se habla del petróleo, del campo. Bueno, y que si nosotros seguimos explotando esos recursos, como les dicen ellos, naturales, vamos a poder salir de esta crisis, ¿no? Lo cual empieza a plantear una contraposición entre un supuesto desarrollo de la Argentina y el ambientalismo. Ustedes habrán visto quizá en las redes, sobre todo Twitter, que es un lugar, un antro de la perdición, que se habla de que los ambientalistas son ambientalistas falopa, ambientalistas bobo, el de Greenpeace, bueno, como que hay mucho bardeo también a los jóvenes que empiezan a pensar y activar sobre estos temas. A mí me parece interesante que con el título de esta charla podemos intentar desanudar un poco si hay tal dicotomía o no, y qué es este desarrollo que nos proponen, ¿no? Yo traje algunos datos que, disculpen, los voy a leer porque soy antropóloga, futura antropóloga, con los números no me llevo muy bien. Pero por ejemplo, Catamarca, que es como el emblema en Argentina de la minería, ustedes saben que hace 25 años está la minera La Lumbrera. Bueno, las zonas cercanas a la minera, que son Santa María, Belén, Andalgalá, son las zonas más pobres de la provincia, ¿no? Y un dato que para mí fue tremendo cuando lo vi, cuando arrancó la pandemia, que se pidió la IFE por provincia, Catamarca, el 35% de la provincia había pedido la IFE, por ejemplo, ¿no? Que estaba por encima de la media de lo que había pedido en el resto de las provincias del país. O sea, lo cual vos me decís, si es una provincia que hace 25 años tiene la minería, que eso es el desarrollo y con eso vamos a crecer y todo, ¿cómo me explicás que las zonas cercanas a donde está la minera sean las más empobrecidas y que haya una gran parte de la población que está pidiendo un refuerzo de ingreso en el medio de la pandemia? Bueno, es interesante cuando nosotros vamos a Catamarca, vamos a Andalgalá y escuchamos lo que dicen las poblaciones cercanas a la minera. No hay progreso tampoco desde el punto de vista ambiental, porque tienen grandes problemas con el agua está contaminada, y bueno, allá se viene desarrollando una lucha muy, muy grande que siempre termina siendo reprimida, ¿no? Como que siempre que hablamos de ambientalismo hay como un choque ahí con los gobiernos provinciales de que se intenta pasar todo esto sin dejar que las poblaciones hablen, decidan, opinen, sino que es más bien a fuerza de represión. Chubut, que ustedes saben es la cuarta provincia más rica del país, tiene mucha exportación Chubut de petróleo, de lana ovina, de mariscos, de pescados y demás. Incluso está Luar ahí, que es una gran empresa de aluminio. Bueno, la cuarta más rica del país tiene un 35% de pobreza, y ustedes saben que hay un conflicto docente muy importante en esa provincia porque les adeudan muchísimos sueldos a los docentes de la escuela pública. Y bueno, también hubo movilizaciones muy grandes allá en Chubut porque quieren avanzar con la zonificación minera, que es una provincia que ya tiene crisis hídrica y las mineras contaminarían y sacarían muchísima agua. Entonces, bueno, se da también allá todo un proceso, pero de vuelta, cuando vos te pones a ver los números de esas provincias, te das cuenta que el nivel de vida de la población no está bueno, o sea, no es este desarrollo que te venden. Después, otra discusión, como para terminar de ejemplificar, pero podríamos estar hablando toda la tarde de un montón de ejemplos así, me parece que es el campo, ¿no? O sea, ustedes saben que nosotros estamos en un momento de exportación de soja récord, donde el campo levanta muchísima plata, muchísima, incluso ahora le dieron el dólar de soja
para beneficiarlos incluso más. Bueno, un peón rural hoy del campo gana menos de 30.000 pesos y es gente que está trabajando de sol a sol en los campos. Nosotros en Argentina somos el principal país que usa en cantidad de glifosato. Ustedes saben que el glifosato es un agrotóxico, como se dice popularmente, que está enfermando a muchísimas poblaciones y que, bueno, hay para mí un ejemplo muy bueno que es en Córdoba, donde las primeras en darse cuenta que sus hijos estaban enfermos por el glifosato fueron las mujeres, porque tenemos este tema del trabajo doméstico no remunerado, entonces somos las primeras que nos damos cuenta que nuestros hijos están enfermos, que nuestros maridos están enfermos, y ellas organizaron, siguiendo a las madres de Plaza de Mayo, rondas en Córdoba, yendo hospital por hospital para que alguien le dé respuesta de qué le estaba pasando a sus hijos que estaban enfermos por la cantidad de glifosato que les fumigaban, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí podemos decir de qué desarrollo estamos hablando con el campo si vos estás precarizando a full a tus trabajadores, si estás enfermando a las poblaciones vecinas, y además ustedes vieron, está habiendo quemas en Rosario, digo, en distintas partes del país, creo que tenemos 8 provincias con foco de incendios en este mismo momento, pero el caso de Rosario, que me parece que fue el más viral de todos, se está quemando humedal para avanzar en la frontera agraria, y hay datos muy buenos de uno de los diarios de allá de Rosario, que cuentan cómo aumentaron la cantidad de vacas exponencialmente en los últimos años, ¿no? Entonces es como es 2 más 2, o sea, que más humedal y van avanzando la cantidad de vacas, la cantidad de pedidos al SENASA para explotación ganadera en esa zona, y bueno, y estás enfermando a las poblaciones también, ¿no? Entonces, me parece que ahí entra un poco la discusión de esta crisis social en la que estamos, porque es una crisis económica, hay un desarrollo de un sector particular, pero que no pareciera que este discurso de que en algún momento hay un derrame, ¿no? de la plata que algunos enriquecen, que ese derrame llegue a las poblaciones, ¿no? Más bien lo que estamos viendo, me parece que es que somos cada vez más pobres, en general me parece que esa es la sensación, ¿no? Como que año tras año somos todos cada vez un poco más pobres, estamos un poco más contaminados, y creo que Argentina tiene un problema cíclico en el que estamos metidos, que es el problema de la deuda, del FMI, que quizá la mayoría de los que estamos acá somos muy jóvenes, pero hemos visto videos, imágenes del 2001, o sea, y cómo el FMI perjudicó tanto a nuestro país. Quizás los que son un poco más grandes puedan contar esas experiencias un poco más vívidas, pero hoy lo que está pasando es que la plata que se saca de las mineras, de las petroleras en Argentina, que ustedes saben son la mayoría empresas extranjeras, esa plata la fugan afuera a esas grandes empresas, y la plata que le queda al Estado en general va para pagar deuda. Entonces, estamos metidos en un problema enorme porque tienen empresas extranjeras, no nacionales, nuestros bienes naturales, los utilizan no pensando en una función social, sino pensando en sus propias ganancias. Esa plata no queda en Argentina, pero lo que sí queda acá es más pobreza, más precarización de los trabajadores que están en esas empresas, en esos campos, nos queda ese pasivo ambiental, como le decimos nosotros, pero que es más contaminación, es crisis hídricas. Entonces, bueno, me parece que no estamos haciendo un buen negocio y que creo que como jóvenes está bueno que empecemos a desarmar este discurso del desarrollo, porque en realidad nosotros no nos estamos desarrollando hacia ningún lugar. Y bueno, y que haya una voz. O sea, yo no me consideraba ambientalista antes, porque siempre como que escuchaba discursos muy catastrofistas, tipo, bueno, del ambientalismo como nuestra especie lo va a destruir todo, y no hay futuro, y nos vamos a morir todos. Y me parece que esos discursos no están buenos, pero empecé a hacerme ambientalista cuando dije, bueno, che, hay que recuperar la voz de las mujeres de los pueblos fumigados, de los vecinos de Andalgalá y de Catamarca que están peleando por el agua, de los jóvenes que salen en Chubut. Para mí eso es el ambientalismo. Y es escuchar esa realidad social, intervenir, pelear, darle voz a esos sujetos que no tienen voz, que no salen en los diarios, porque no salen las mujeres de Rosario embarazadas que están sufriendo por el humo. Bueno, darle voz a esos sectores, y como jóvenes intentar pensar que no hace falta que vayamos sí o sí a la catástrofe, que quizá puede ser que haya otro mundo posible, pero que entonces nosotros tenemos que hacer un cuestionamiento más profundo, y empezar a pensar hoy en la economía en base a qué está organizada. O sea, porque yo lo que les acabo de contar no me parece que esté organizada en base a las necesidades que tenemos nosotros o que tiene la naturaleza, sino que más bien pareciera que está organizada de manera medio anárquica, en base a lo que quiere cada uno de esos empresarios, en base a esas ganancias, y no está coordinada. O sea, la naturaleza está coordinada. Si vos rompes en Catamarca y sacás el agua ahí, eso impacta en otros ecosistemas, y es así. Si vos quemás todos los humedales de Argentina y todos los bosques, porque estamos en el puesto número 10 de deforestación en el mundo, y bueno, en el medio de una crisis climática, la naturaleza está coordinada, no tiene forma de mitigar los efectos del cambio climático.
Entonces, si nosotros pensamos eso y pensamos que después la están atacando de forma descoordinada, sin pensar que la estamos rompiendo toda, para que encima no ver un solo peso de eso nosotros, bueno, me parece que valdría la pena como jóvenes que queremos habitar este mundo en unos años, pensar si no hay que poner un freno de mano y pensar una economía planificada de otra manera. O sea, donde no esté más la ganancia de unos pocos por sobre las mayorías, sino que la empecemos a pensar en base a las necesidades sociales. O sea, no sé, no tiene sentido tener un campo que produce soja en su gran mayoría, que es un monocultivo, cuando podríamos estar produciendo con agroecología sin dañar a las poblaciones, con variedad. O sea, lo que comemos hoy es, no sé, casi que no son alimentos, comemos mercancías, ¿no? Entonces, bueno, hacer ese cuestionamiento para mí vale la pena como jóvenes. Pensar si nosotros queremos una Catamarca que produce oro para ir a las arcas de un banco, o si en realidad, por ejemplo, hay que pensar una transición energética hacia otro tipo de energías, como la eólica, como la solar. Bueno, pero todo eso me parece que si no lo empezamos a pensar nosotros como jóvenes o en estos espacios y lo empezamos a discutir, yo veo que está ganando más bien el otro discurso, que es como, bueno, vamos a desarrollarnos sin pensar en las consecuencias y en algún momento va a haber un derrame donde todos, un derrame económico donde esa plata, vaya uno a saber quién, nos llegará. Pero bueno, eso por lo menos para abrir un poco el debate, porque es un poco lo que yo vengo investigando, escribiendo en distintos diarios y que es por lo menos lo que a mí me preocupa y que me gustaría dejar planteado como que el dato mata relato, ¿no? Entonces, bueno, para que por lo menos cuando prendan la televisión y escuchen a los políticos hablando de que Vaca Muerta y el litio nos va a salvar, bueno, por lo menos que nos empecemos a hacer un par de preguntas. Bueno, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación a Ciudad Joven. Y gracias a Guadalupe por los datos y más o menos contextualizar en qué situación está la Argentina insertada en el mundo. El título de la charla es bastante abarcador, ¿no? Y está planteado como dos cuestiones un tanto no que derivan una de la otra, el tema de la crisis ecológica y la crisis social. Porque yo no plantearía que la crisis social deriva de la destrucción de la naturaleza y de los ecosistemas, estaría planteando una cuestión de justicia ambiental. ¿Qué quería decir? Que obviamente los impactos ambientales afectan más o son más intensos para los sectores de bajos recursos de las sociedades o que disfrutan de menos derechos. Pero actualmente el mundo está teniendo, con independencia de la crisis ecológica, una crisis social, una crisis sistémica del modelo de producción y económico a nivel mundial. ¿En qué contexto nos encontramos? Hace ya bastantes décadas que en cierta forma la agenda internacional ha internalizado la cuestión ambiental o ecológica y se fueron armando reuniones internacionales, se firmaron tratados, quizás el más conocido el tema del Acuerdo de París, pero llegamos que toda esa conciencia internacional se muestra bastante débil. Durante la pandemia tuvimos una leve esperanza de que iba a haber una transformación de la conciencia mundial y que iba a haber un reflexionar, un repensar del modelo económico, pero una vez pasada los efectos más graves de la pandemia, la economía mundial volvió a las mismas instancias que estaba previamente a la pandemia. Y esa internalización del discurso a nivel mundial lo vimos bastante débil cuando comenzó la guerra de Rusia con Ucrania, cuando por cuestiones de las sanciones económicas a Rusia se incrementaron el precio de los combustibles en Europa, y allí vimos que el discurso ecologista de Europa y a nivel mundial se destruyó en 2 segundos. Las prioridades de esos países que venían liderando el cambio climático, quizás lo lideraban porque tenían sus necesidades un tanto más satisfechas que países como el nuestro, ¿no? Que sigue peleando con la crisis social y necesita, o por lo menos piensa, cierto sector de la clase política que con el extractivismo y la reprimarización puede solucionar esos problemas. Bueno, esos sectores, esos países centrales tenían como una mayor claridad en la meta y en la importancia. Bueno, eso desapareció. Con la guerra entre Rusia y Ucrania, estamos viendo como, por ejemplo, Alemania, que había cerrado en el 2021
ciertas explotaciones y producción de energía con carbono, está volviendo a reabrir esas plantas por necesidades de producir energía barata, que ya no la está obteniendo de Rusia. Vemos cómo China sigue incrementando también a raíz de esto su producción en carbono. Digo en carbono porque en cierta forma es la producción de energía más contaminante. Vemos cómo China también está comprando el gas que Rusia no le vende a Europa. Vemos cómo todos los países del mundo están incrementando su producción hidrocarburífera, justamente por la cuestión de la energía. Así que cuando nos afrontamos a nivel mundial a una pequeña crisis de los costos de producción, en este caso de energía, el discurso ecologista o ambiental queda suprimido, queda rebajado a última de las prioridades y la economía adquiere esa relevancia. Y por otra parte, con respecto a la crisis social, a principios del siglo XX comenzó a funcionar un capitalismo de la demanda, y allí surgió el estado de bienestar. Capitalismo de la demanda que consideraba que la existencia de la demanda, de que haya una población que pueda acceder a bienes, era esencial para mantener el sistema. Y que el estado de vida de esa población también era parte para que el sistema funcionara. Y así surgieron el estado de bienestar. A partir del 70 empieza a organizarse la economía a nivel mundial como un capitalismo de la oferta, donde ya no importa tanto la calidad de vida de la población, sus ingresos económicos, sino lo que importa es empezar a enfocar cómo se produce, y qué tanto se produce y cómo se obtiene maximizar la ganancia de lo que se produce. Y a partir de allí empezamos a ver un desacople de la economía real, de la producción de cosas ciertas o bienes ciertos, de la economía financiera. Entonces ya ni siquiera empezó a importar qué es lo que se produce fiscalmente, sino las relaciones financieras y la deuda a nivel internacional. ¿Y qué pasó con la población? Bueno, la población empezó a pauperizarse, el contexto o la presunción de que el sistema tiene que funcionar con un pleno empleo se abandonó, ¿no? Empezamos a entrar en la época neoliberales, donde ya se empieza a asumir que el pleno empleo no va a ser posible, donde los sectores más pobres de la población se empiezan a compensar con subsidios focalizados, ¿no? Estamos en la época de los planes o de los subsidios. Y además, a partir del 80-90, con la aceleración de la tecnología, ya prácticamente lo que antes era un problema de los orígenes, ¿no? Y que Marx había bien ejemplificado, el tema de la ganancia decreciente del capital, que decía que eso iba a generar una crisis del capitalismo, pasamos a la ganancia decreciente de los trabajadores. Entonces, ¿por qué? Porque ya no se necesitan tantos trabajadores para que funcione el sistema. La robotización, la tecnología, el Big Data, el Internet de las cosas, está generando que el capitalismo pueda producir riqueza sin tener en miras a un pleno empleo, reemplazando al trabajador, al trabajo humano, y eso genera toda una crisis social porque no se está modificando un sistema de protección social. El sistema de protección social a principios del siglo, luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y de la Segunda Guerra Mundial, se consolidó generando una relación inherente entre el pleno empleo, el trabajo en blanco, y el sistema de protección social. El que estaba en trabajo en blanco podía acceder a la seguridad social, al sistema de salud, a una jubilación en pensión, había créditos masivos y producción social para acceder a la vivienda, ¿no? Tenía como los bienes garantizados si estabas en blanco trabajando, que en cierta forma era la mayoría de la población. Ahora eso no existe, ¿no? Tenemos una población pauperizada, 40, por lo menos en la Argentina, un 40% de trabajo informal. Tenemos trabajadores que están en blanco, que sus sueldos, sus ingresos no superan la canasta básica total, es decir, aún trabajando en blanco están bajo la línea de pobreza. Y no tenemos una rediscusión de ese sistema de protección. Por eso hay una crisis social a nivel mundial donde se empiezan a hablar de otro tipo de alternativas de organización social, como el ingreso ciudadano universal, empezar a poner topes a las ganancias de los sectores más ricos de la población, así como empezamos a hablar, o como se empezó a hablar en el estado de bienestar, de que hay un piso mínimo de acceso a los bienes, donde surgieron los derechos sociales, ¿no? Donde toda persona tenía derecho a una alimentación adecuada, una vivienda adecuada, acceso a la salud adecuada. Se está empezando a hablar de topes máximos al ejercicio de derechos. ¿Cuánta propiedad puede concentrar una persona o una empresa? ¿Cuánta ganancia puede generar o concentrar una persona o una empresa?
justamente porque ya no es un problema solamente la pobreza, sino es un gran problema la desigualdad. La enorme concentración de riqueza en el 1% de la población mundial, que genera justamente también problemas institucionales. ¿Quiénes son los que terminan decidiendo con respecto a las políticas mundiales, estatales y de menor jerarquía? El poder económico termina tomando o capturando esa democracia representativa que se había extendido con el voto de las mujeres, justamente porque se empezaba a incorporar a mujeres en el ámbito del trabajo, y por lo tanto se le empezó a reconocer el derecho a voto. Esa expansión democrática, en la realidad en las últimas décadas se ha ido desvirtuando, porque por más que exista un voto universal secreto, sabemos que en las elecciones terminan ganando los representantes de las corporaciones que tienen los recursos económicos para utilizar los medios de comunicación, utilizar las redes. Así que la cuestión de la concentración de riqueza también genera una distorsión democrática. Esa es la situación más o menos general a nivel mundial. Si empezamos a bajar de escala, que esto tenía que ver con la gobernanza, ¿no? También a nivel mundial, justamente como la democracia está corroída, no existen instancias internacionales de adopción de decisiones para tener una mirada ecológica. Existen instancias como la ONU, donde tenemos un consejo que tiene poder de veto. Justamente las economías más grandes del mundo y que más contaminan tienen poder de veto para que se tomen decisiones a nivel mundial, aplicadas a todos los países. Estamos hablando de Estados Unidos, China, Rusia. Los acuerdos que actualmente se vienen adoptando con respecto a la crisis ecológica son acuerdos que generan no obligaciones como se entiende jurídicamente, ¿no? Las obligaciones, cuando se incumple, tienen una sanción. Estos acuerdos generan obligaciones naturales, se llama jurídicamente, que son obligaciones que en cierta forma quedan a tu propia discrecionalidad cumplirlas. Y cada país tiene que entregar, de los que están dentro del Acuerdo de París, la determinación de sus contribuciones. ¿Cuánto van a contribuir a mitigar el cambio climático? Es decir, cuánto se comprometen a no emitir de gases de efectos invernaderos. El año pasado, la mitad, un poquito más de la mitad de los países que forman o integran el Acuerdo de París presentaron esas contribuciones. Es decir, hubo una mitad que no cumplió. Entre esa mitad, por ejemplo, el año pasado no había cumplido China, ¿no? Que es uno de los grandes pesos pesados a nivel de contaminación y económicos en el mundo. Así que tenemos un sistema de gobernanza a nivel mundial que tampoco está funcionando para solucionar este problema. Bajando más a nivel del continente y de Argentina. En Sudamérica, voy a decir como algo bastante evidente, hace bastante tiempo el rol de Sudamérica ha sido de aportar la energía y los alimentos al resto del mundo, con sus vaivenes, ¿no? Y ha dependido de cada país cómo ha organizado su economía interna para aprovechar o no aprovechar esa situación. En el caso de Argentina, en el contexto que estamos ahora, evidentemente hemos desaprovechado todos los momentos de alza del precio de las commodities, de los bienes primarios. Tenemos países que siguen apostando a esa reprimarización. Hemos tenido hace un par de años que por lo menos son los temas que aquí en la agenda internacional, ¿no? La quema del Amazonas, justamente por la expansión del extractivismo. Venezuela ha apostado a profundizar su explotación hidrocarburífera y a profundizar su explotación minera, también para tratar de solucionar la inflación, y más o menos lo va logrando, pero ha apostado a esa forma de solución, que es la forma de solución que está apostando nuevamente Argentina, con la crisis que tenemos. Bajando a Argentina. En Argentina se votó hace 2 años una ley de cambio climático para elaborar un plan de adecuación y mitigación al cambio climático. Esa ley, obviamente, estimula una discusión democrática en todo el país para que discutamos no solamente cuestiones ambientales, sino para que discutamos el modelo de desarrollo, el modelo productivo y el modelo reproductivo en Argentina. Como modelo reproductivo me refiero a lo que sucede en las ciudades, que también es algo muy importante, ¿no? Siempre hay una cuestión que planteo, ha generado guerras mundiales, la cuestión de quiénes se quedaban, quiénes eran los dueños de los medios de producción de las empresas, ¿no? Hubo una guerra fría de varias décadas peleando por 2 sistemas que empujaban una forma de entender cómo debía organizarse la sociedad con respecto a los medios de producción, socialismo, capitalismo.
Pero la discusión de los medios de reproducción, quiénes son los dueños de las ciudades, quiénes son los dueños de la vivienda, quiénes son los dueños de la tierra urbana, es una discusión que ha pasado este siglo totalmente desapercibida. Y actualmente nos encontramos en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y que ya ha pasado en Europa, con un proceso de, sin discusión, a empezar a normalizar que va a existir dos clases de los dueños de las viviendas, los propietarios, propietarias, y el sector inquilino. Y esto lo digo sin discusión porque antes de los 70 éramos, en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de propietarios y propietarias. Eran menos del 10% los que alquilaban. Había también la cuestión de los barrios populares, pero en cierta forma, a nivel general, se podía hablar de esa forma. A partir de los 70, cada 10 años empezó a incrementar un 10% la cantidad de hogares inquilinos. ¿Qué significa eso? Que hay un sector de la población que necesita cada vez más dinero todos los meses para pagar el alquiler, y un sector de la población que recibe ese dinero y lo utiliza para seguir comprando más tierra urbana, ¿no? Que hay menos propietarios que son dueños de la tierra urbana. Aquí estamos en la ciudad de Buenos Aires en un 40-50%, a nivel nacional en un 20%. En Berlín, Europa, hace poco hubo un plebiscito porque una empresa contaba con más de 100.000 viviendas y ya era un actor fuerte para establecer el precio de alquiler. Y el plebiscito fue para discutir si se expropiaban esas más de 100.000 viviendas a la empresa o no. No llegamos a esos niveles, pero esto lo ejemplifico para que hay una gran discusión que no se está dando a nivel nacional, internacional y a nivel país. O no la estamos dando democráticamente y que ya se decidió en algunos lugares. A nivel país, el porcentaje de hogares inquilinos es el 20%. Y el 92 a 94% de la población argentina vive en ciudades. Por lo tanto, es una discusión que va a afectar a ese 92-94% de los argentinos y argentinas. Y es una discusión que ameritaría en estas épocas empezar a darla también en el contexto de esta crisis social. Es más, la crisis del 2001 fue una crisis principalmente alimentaria en Argentina, pero las próximas crisis que estamos viendo ahora se va a sumar lo alimentario y la cuestión de la vivienda. Si tenemos una mitad de la población que necesita dinero mensualmente para tener una vivienda, un techo, y lo pierde, no solamente va a estar el problema alimentario, que justamente la Argentina luego de 2001 ha generado una contención, ¿no? Con el tema de los comedores, las organizaciones sociales, los movimientos. Pero no existe ninguna red de contención para el problema de la vivienda. Por eso siguen incrementándose la densidad de los barrios y villas en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA y en el país. Por eso se incrementan los hacinamientos, los inquilinatos, las personas en situación de calle. No existe una contención para el tema de la vivienda. Bueno, vuelvo al tema de la ley de cambio climático. Planteaba lo social porque cuando uno imagina cambio climático, no solamente discutir la ley de humedales, no solamente discutir los glaciares, o si se protegen ecosistemas o no, sino es cómo se protegen estos ecosistemas en un modelo de desarrollo y económico. Y lo que no se discute y no se planifica, y eso lamentablemente, debidamente a que no se planifica y no se discute en serio, generamos posiciones como sociedad que son irreductibles y no tienen posibilidad de conciliación, ¿no? Con la ley de humedales, por ejemplo, tenemos una postura, los colectivos socioambientales, de la máxima protección de los humedales. Tenemos una postura también de la explotación mínima de los hidrocarburos. Pero tenemos esa postura extrema porque sabemos que del otro lado no hay una postura de transición, sino también hay una postura de saqueo. Entonces, frente a una postura de saqueo, ponemos una postura de oposición máxima para buscar algunos equilibrios o para lograr proteger lo más que podamos de ese saqueo. Lo que deberíamos lograr como sociedad es, sabiendo que ya se está produciendo el cambio climático, ya como a nivel internacional hay pocas esperanzas que se pueda mitigar y evitar superar el 1.5 grados de aumento de la temperatura global, es más, hay poca esperanza de llegar a evitar los 2 grados, empezar a pensar, bueno, ¿cuál va a ser el aporte argentino a esa transición? ¿Cuáles van a ser las medidas de adaptación, ya que no podemos quizás evitar el incremento de esas temperaturas y los efectos los estamos viviendo ahora con los periodos de sequía e inundaciones fuertes? Ahora estamos con periodos de sequía, luego van a venir las inundaciones. Y eso lo planteo porque Argentina es un país que no logra planificar.
no ha tenido nunca una ley de ordenamiento ambiental y territorial del país. Lo que quizás es natural para otros países, la Argentina no lo ha tenido. No tenemos una ley que planifique el ordenamiento territorial y ambiental del AMBA. Somos 15 millones de habitantes en una porción de terreno reducido que no nos planificamos, ¿no? Una anarquía general de dónde instalar las industrias, de dónde instalar las viviendas. Existen planificaciones fragmentadas por municipio, por la Ciudad de Buenos Aires, desconectadas. En la pandemia hablábamos de que la Ciudad de Buenos Aires no es solamente la Ciudad de Buenos Aires, sino que es el AMBA, que no existe una interrupción de esa interacción por los límites políticos, pero no lo pensamos al momento de planificar. La planificación de la Ciudad de Buenos Aires está vencida, hace más de 12 años que está vencida, tiene un diagnóstico de la ciudad de los 90, pasaron 20 años y no hemos actualizado, y la Ciudad de Buenos Aires en 20 años se ha modificado bastante, ¿no? Y los problemas se han incrementado. Así que esa discusión que debería impulsar la ley de cambio climático tampoco la estamos teniendo en Argentina. ¿Escuchaban hablar de que en las provincias, en los municipios estamos discutiendo un plan de acción climática? No. A lo sumo convocaron algunas reuniones, porque obviamente empezar a rediscutir el modelo productivo y económico es empezar a rediscutir las políticas actuales que se están implementando. Tampoco creo que de la clase política no están convocando, no hubo ni una reunión para empezar a discutir la planificación del AMBA, ni una, ¿no? Ni un planteo, ni una necesidad. No hay forma de solucionar la crisis habitacional, social y ambiental del AMBA si no pensamos una planificación. ¿Y qué nos va a ayudar el tema de planificación? Empezar a ver esto, ¿no? Tener una cierta regulación de qué es lo que vamos a permitir seguir explotando y qué no. Porque en esta discusión de antagonismos no terminamos de tener una línea o un norte fijo. No sabemos cuánto hidrocarburo vamos a permitir explotar como sociedad para compensar la transición. No lo tenemos claro, ¿no? Se empiezan a sacar políticas de la explotación de hidrocarburo offshore, se abre nuevamente el río Turbio explotando el carbón en la Argentina, están hablando de abrir nuevas mineras, como el caso para reemplazar Bajo la Lumbrera, por otra explotación San José, creo que ese nombre, de cobre, que va a requerir más energía que la provincia donde se instala. Entonces, todo eso lo hacemos sin saber si es un paso hacia la transición, si el dinero de eso lo vamos a utilizar para energía renovable, si no lo es, si se excede de lo que teníamos pensado. El año pasado se presentaron las contribuciones de la Argentina y tampoco hubo instancia de participación. Instancias de participación fueron un Zoom, cuando son temas que se deberían discutir a nivel nacional con la mayor amplitud. El año pasado se votó, o mejor dicho, entró en vigencia el acuerdo de Escazú a nivel regional, que es el Tratado de Democracia Ambiental Participativa, que es bastante tibio, ¿no? Pero por lo menos puso un tema muy claro en la agenda que para mí es más importante. Porque en cierta forma la intervención de las políticas y los sectores políticos, que uno diría, las medidas que toman es desconocimiento, es ignorancia, no lo es. Porque festejamos que en el Congreso se votara la ley Yolanda, pero sabíamos que la ley Yolanda no iba a cambiar un ápice la orientación de estas políticas, ¿no? No es una cuestión de desconocimiento, ignorancia y que los funcionarios y funcionarias necesitan capacitación. Es una cuestión que responden a otros intereses. La ley del Acuerdo de Escazú, el Tratado de Acuerdo de Escazú, pone un tema en discusión que creo que tiene que ser uno de los ejes centrales de la discusión de los movimientos socioambientales, que es el tema de quién decide las políticas, ¿no? Que tiene que ver con la democracia. No vamos a lograr absolutamente nada, o muy, muy poco, si seguimos teniendo una postura ajena a las instituciones. Y nuestra postura, mejor dicho, si seguimos teniendo una postura de pedir que los que toman la decisión de las instituciones cambien su parecer, ¿no? Si seguimos teniendo la postura de tocar la puerta del castillo pidiendo que nos escuchen y pidiendo que cambien la mentalidad de los que están dentro del castillo. Si seguimos con esa postura no vamos a lograr mucho si nos preocupa la crisis ecológica y la crisis social. Lo que tenemos que empezar a pensar es cómo ocupamos esos castillos, cómo ocupamos esas instituciones, que también si no las reformamos tampoco vamos a lograr mucho. Lo que tenemos que empezar es cómo transicionamos de una democracia representativa que desde sus orígenes fue pensada para que sostenga este sistema, y si estamos pensando en que necesitamos otro sistema de regulación social,
tenemos que pensar otro sistema institucional, y ya sabemos que la democracia representativa no es ese sistema, y podemos empezar, entre otras tantas alternativas o paradigmas, en avanzar hacia una democracia participativa. Por eso pongo un eje en el tema del Tratado de Acuerdo de Escazú, porque si bien entre sus medidas, su contenido es un tanto tibio, no habla de esta profundidad de democracia que necesitamos, empieza a entrar un tema de quiénes son los que deciden, ¿no? Empieza a entrar el tema de democracia participativa ambiental. Y luego va a depender de nosotros cómo a esos principios, a esos derechos, le damos una mayor intensidad o profundidad en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, en la provincia. Pero es un tema esencial que como sociedad tenemos, que es abordar el tema de la democracia. Y segundo, cómo entendemos el accionar político. A nivel internacional y a nivel nacional, veo movimientos ambientales que tienen la postura de pedir el cambio de mentalidad, ¿no? Y está bien, uno necesita concientizar a la sociedad. Pero si no nos organizamos para jugar las reglas políticas actuales, que son las elecciones, participar de la institucionalidad, depende de cada provincia o país qué institucionalidad hay. En la Ciudad de Buenos Aires están las comunas, están las audiencias públicas, está la legislatura, están los organismos de control. Es decir, si no empezamos a organizarnos para ocupar en esos espacios, muy poco vamos a cambiar las políticas, porque ya hemos intentado todas las otras acciones. Hemos realizado las notas, acciones judiciales, proyectos de ley, millones de charlas, y los que nos gobiernan siguen respondiendo a la corporación económica, inmobiliaria, financiera, extractivista, lo que fuera, dependiendo de la zona, porque justamente es la corporación que domina la democracia, es la corporación que tiene peso económico para poder manipular las elecciones y poner sus candidatos, candidatas. Entonces, la forma de preocuparnos por el cambio de transicional a los sistémicos es empezar a tener una mirada política más activa en las instituciones, lo cual no implica dejar de organizarnos, movilizarnos, ¿no? Sino es empezar a pensar. Nosotros cuando empezamos a pensar el movimiento de la ciudad somos quienes la habitamos, teníamos un desafío, es primero saltar de ser movimientos asamblearios a movimiento político. Y segundo, hacer un movimiento político que no sea un movimiento político de la democracia representativa, sino que sea un movimiento político de un nuevo sistema, de la democracia participativa, sin saber cómo es ese movimiento, o cómo va a ser ese sistema, o cómo va a funcionar. Y ese es el gran desafío que tenemos. Con la ley de humedales hace 10 años que venimos solicitando al Congreso que apruebe la ley de humedales, 10 años, ¿no? En la peor crisis o de afectación de estos ecosistemas, y recién ahora con niveles extremos, quizás, ojalá, se sancione la ley de humedales, que va a estar muy lejos de lo que vienen planteando las asambleas de movimientos ambientales. Va a ser un éxito, porque vamos a lograr una ley de protección, pero no pudimos lograr más porque todas las personas que van a decidir esa ley de humedales, ninguna surge de los movimientos socioambientales. Ninguna tiene una coherencia de proteger principios. Son una clase política que ha estado allí por distintos motivos. Yo siempre digo que hay que desconfiar de los actores políticos que no vienen de una lucha concreta, ¿no? Que no se hayan esforzado antes de ser políticos de defender algún derecho, algún principio. Porque suelen estar más presionados o recibir presión de los sectores económicos y no tienen ninguna presión para contradecir internamente, ¿no? Que sería la virtud moral o tener algunos principios para defender. Si una persona ha estado toda su vida defendiendo una ley de humedales con determinadas características, obviamente en el Congreso va a tener una presión interna para no vender sus principios. Bueno, eso generalmente no suele suceder. En la legislatura tenemos 60 legisladores y no conocemos casi a la mayoría de que hayan estado en luchas concretas, defendiendo y entregando su tiempo, recursos, etc. Así que para terminar esto, el contexto es bastante pesimista. Yo creo que sí tenemos bastante esperanza en que por lo menos hay una gran cantidad de asambleas de movimientos sociales activos. La Ciudad de Buenos Aires tiene cientos de asambleas. Lo que está necesitando es que tratemos de unificar ese norte y tener una mirada más política, ¿no? No seguir delegando la soberanía política en la clase política, que actualmente nos gobierna, sino empezar a tener algo que es tan simple como es recuperar el peso político, nuestra dignidad política, de que lo que afecta a nuestro país, a nuestra comunidad, a nuestro barrio, seamos nosotros, nosotras los que decidamos. Algo tan elemental como eso, pero nos cuesta internalizar, ¿no? Siempre pensamos, yo lo veo en los conflictos, es tenemos que ir a ver a tal legislador, tenemos que ir a ver a tal cuestiones, y la verdad lo que primero tenemos que hacer es organizarnos nosotros, nosotras, plantear qué queremos
y hacer ese ejercicio político que está en el base de la historia de la democracia de Grecia hasta ahora, que es que tenemos la dignidad de que nadie tome decisiones por nosotros y nosotras. Ahora tenemos representantes que no están tomando decisiones por las comunidades, sino están tomando decisiones para el 1% de la sociedad más rica en el país y a nivel internacional. Ese es el gran clic que tenemos que hacer, y también no abandonar, pero pensar que las soluciones no vienen de caminos individuales, de acciones individuales, sino pensamos en las cuestiones estructurales y colectivas. Pongo un último ejemplo, porque vemos que los poderes nos llevan hacia esa cuestión. Lo pongo en el tema de residuos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires van a ver, seguramente habrán recibido que están repartiendo ecotachos. Están dando ecotachos por todas las casas, compraron 500.000 ecotachos. Y está la cuestión que es bien, es parte de una buena política de recolección de residuos, de que sea la separación en origen, y esa separación en origen solamente la pueden dar las personas que habitan las viviendas, ¿no? O las empresas, comercios. Estaría fantástico como política estatal si además tuvieran un Estado que se encargara de los residuos orgánicos, que es el 50% de los residuos que se producen en la ciudad. No existe ninguna política del gobierno para los residuos orgánicos. Tenemos una ley de basura cero que no se cumplió la meta, y este propio gobierno, como no la cumplió, modificó la ley y la postergó. Tenía que lanzar una licitación donde haya, dentro de ese marco de recolección de residuos, políticas para los residuos orgánicos, que no la hubo. Entonces, en ese contexto, que a mí me llegue un ecotacho para hacer una reparación en origen como política del Estado, delegando esa responsabilidad a la ciudadanía, sin ver todo el resto de posibilidades que tiene el Estado para hacer, ¿no? ¿Por qué no eliminamos todo lo que son residuos de un solo uso? ¿Por qué no volvemos al sistema de cuestiones tan sencillas, ¿no? Antes no existían las botellas descartables que generan tanto plástico, ¿no? Era vidrio o plástico retornable. Bueno, mientras no veamos eso, tenemos que desconfiar de cada delegación que hace el Estado de acciones individuales para formar parte o lograr modificar estos problemas ambientales, porque realmente suena un tanto ridículo a nivel de lograr efectos concretos. Así que bueno, creo que hablé demasiado por muchísimos temas, pero la cobertura de la gravedad de lo que estamos viviendo y las posibilidades que tenemos ameritaba tocar todas estas dimensiones. Muchas gracias. Ahora abrimos un ratito de preguntas, así que ahí está Juli con el micrófono. Quien quiera ir levantando la mano ya se los pasa y les preguntan a nuestros oradores lo que quieran. Y bueno, nada, es un poco de intercambio en este momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias por venir y hacer la charla. La duda que me surgía es hoy en día sobre cómo creen que se pueden afrontar los desafíos, cuáles son los desafíos principales del cambio climático y cómo afrontarlos. Sumo también porque habíamos hablado de estos modelos de desarrollo actuales que no velaban por la protección del medio ambiente, entonces qué alternativas como modelo de desarrollo del país podríamos empezar o que ya están en funcionamiento y seguir profundizando por ahí y que al mismo tiempo bueno, protejan al menos un poco más el medio ambiente. Sí, yo quería preguntarle a los oyentes si se atreven algunos a decir que no entendieron. Que en vez de esto que les aclaró, les confundió y mostrar por qué es lo que no entendieron. Porque eso hace que, como el feedback, ¿no? No hay que hacer preguntas inteligentes, también decir, mira, no entendí, ¿no?
Vieron que me pare. A mí me surge un toque el tema de, vos hablás de un gobierno que representa el 1%, digamos, pero al mismo tiempo expresás como una especie de inquietud colectiva, digamos, sobre el tema medioambiental, digamos. O sea, asumo de más de un 1%, ¿no? O sea, de un 99%. No entiendo en qué momento entra la democracia, cómo entraría bien la democracia en el sentido del voto, obviamente en la democracia en el sentido más acotado de ir a votar cada 4 años o cada 2 años o lo que sea. ¿Cómo podría entrar bien la democracia en este sistema si justamente cada partido o los partidos principales representan el 1%? Bueno, muchas preguntas. Voy a intentar no olvidármelas. Creo que allá atrás, no, ahí te moviste de lugar, me desconcertaste. Decías, bueno, como cuáles son las primeras medidas a tomar, entendí como desde Argentina contra el cambio climático. Yo intentaba decírselos antes, o sea, para mí o sea, a mí me duele profundamente en el alma que estemos deforestando como lo hacemos. O sea, eso, están en el ranking número 10 de países que más deforestaron en los últimos 10 años. A mí me parece que es una locura que estemos quemando humedales en la forma que lo estamos haciendo. Me parece que no tiene ningún tipo de sentido, más que lo que le decía antes, de que eso está pensado en base a la ganancia del campo, del avance de la frontera agraria, y si la población decidiera, no decidirían hacer eso, porque son ecosistemas que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. O sea, además de lo que ya decimos siempre, ¿no? La enorme biodiversidad, la fauna, la flora que tienen, que ayudan a que no haya inundaciones en los barrios o en las poblaciones que están cerca de los humedales, pero además, o sea, si vos desaprovechás eso en el medio de una crisis climática es lo que todo el mundo, hasta todos los científicos recomiendan que no hay que hacer. Entonces yo creo que nosotros deberíamos pelear en serio por la ley de humedales. Hay una ley que está mandando el gobierno, que no sé si la terminaron de mandar o no, el jueves que viene ahí se logró que haya reunión de comisiones para tratar la ley de humedales. Nosotros desde el Frente de Izquierda veníamos impulsando distintas audiencias públicas con cientos de organizaciones, incluso vinieron escritoras, artistas, por el proyecto de ley de humedales que está consensuado con todas las órganos ambientales, porque el proyecto que estaba presentando el gobierno ahora con modificaciones, por ejemplo, saca la moratoria para que haya empresas que puedan hacer actividades extractivas cerca de los humedales, ¿no? Eso para mí es un problema. Ustedes saben que el litio hoy está sobre un gran humedal. Entonces, bueno, ahí hay una puja de intereses muy concreta de las mineras de litio, del negocio inmobiliario queriendo avanzar y quemar humedal para meter countries ahí adentro. Que de vuelta volvamos a discutir la función social de eso. ¿Cómo vamos a seguir construyendo countries cuando hay gente que no tiene dónde vivir? O sea, no tiene sentido, me estás destruyendo naturaleza, no estás respondiendo a una necesidad social y sin que las poblaciones decidan, y bueno, lo que le decía de la frontera agraria. Entonces, ojo con ese proyecto de ley, para mí no estaría bueno que salga ese, creo que hay que pelear por el otro, y bueno, creo que obviamente que hay que dejar de talar, que es el mismo problema que tenemos del desmonte para la frontera agraria. Después, creo que allá atrás habían preguntado, entonces, bueno, porque a mí, es verdad, porque a mí no me gusta hacer tipo el ambientalismo del no. Tipo, no a esto, no a lo otro, como que no somos caprichosos, que estamos en contra de todo, o incluso a veces como nos dicen, tipo, que bueno, ustedes quieren que vuelva la carreta, que no tengamos más teléfono, que no tengamos más computadora, bueno, no ese es el planteo, obviamente. Por una medida básica que nosotros proponemos desde la izquierda es que los bienes naturales no estén más en manos de empresas extranjeras. Para mí eso es una cosa totalmente básica, es decir, los bienes naturales de Argentina tienen que estar nacionalizados, y yo creo que habría que darle una vuelta de tuerca más a eso, y por ejemplo, de que esas actividades hoy estén bajo control de los trabajadores y de las comunidades de la zona que saben cómo funciona, que saben cómo se saca el petróleo, cómo se saca las mineras, o sea, que esté bajo un control riguroso de las poblaciones aledañas. Hoy el Estado argentino, yo no tengo un solo ejemplo de control estatal real sobre esas empresas. Nosotros nos enteramos de los derrames, de la contaminación en las aguas de las mineras y todo por las poblaciones. Muchas veces por las poblaciones originarias, pero también por los trabajadores vecinos de la zona. Son ellos los que informan y los que denuncian
los accidentes, que ya no son accidentes, son la norma, de las mineras y de las petroleras. Entonces es como 2 más 2, 4, el Estado le abre la puerta a esas empresas, les sirve que estén ahí y no hace ningún tipo de control real. Y para mí no es un problema de quién esté en el gobierno, es un problema del... Juan Pedro no me va a invitar más de las cosas que estoy diciendo, perdón, pero es un problema del carácter del Estado hoy, de quiénes gobiernan, qué intereses defienden. Bueno, yo soy de izquierda, ya se dieron cuenta, pienso eso, entonces me parece que esa sería una medida muy importante a tomar. Nosotros tenemos que preparar una transición energética, y yo no es que digo así, los parques eólicos de un día para el otro aparecen, o sea, necesitas metal, necesitas mineras, pero bueno, una cosa es que vos digas, bueno, esto lo vamos a hacer bajo la nacionalización de este bien natural, en cuidado riguroso entre los trabajadores y las comunidades originarias, y lo hacemos para hacer una transición energética real hacia parques de energía solar, de energía eólica. Bueno, eso es una cosa, otra cosa es la anarquía en la que vivimos hoy, que hay un nivel de, se exporta, se fugan esa plata, va para pagar al FMI, o sea, no hay un control estatal de esa producción, es un mal desarrollo, digamos. Y después yo realmente creo, como otra de las propuestas concretas, creo que a nosotros tendríamos que avanzar rápidamente en extender las líneas de transporte público, obviamente evitando los tarifazos que hay hoy en el transporte, pero un transporte urbano y en las provincias de calidad para intentar reducir también el transporte individual. Y creo que habría que repensar en manos de quién está la tierra en Argentina hoy, qué estamos comiendo, qué estamos produciendo, y que estamos enfermando a las poblaciones para hacer soja que alimenta a los chanchos chinos. O sea, es una locura. Hoy Argentina tiene un territorio enorme y no puede ser que tengamos pibes con hambre, pibes que estén comiendo lo que están comiendo en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. O sea, nosotros tenemos que rediscutir la tierra en manos de quién está y cómo se está produciendo hoy en Argentina. Hay buenas experiencias agroecológicas en Argentina hoy, que me parece que eso se podría extender, pero bueno, tenemos un problema de la tierra en Argentina concentrada en muy pocas manos, que eso también me parece que es una discusión importante. Yo, o sea, no quiero que se vayan como diciendo tipo, bueno, no hay futuro. A mí sí lo hay. El tema es que no podemos meter parches acá, ¿viste? Como que ya llegamos a un nivel como sociedad, a un sistema que hay que hacer medidas radicales. O sea, yo siempre digo, como a grandes crisis hay que plantear grandes soluciones y hay que agarrar de la mano a la crisis ambiental y a la crisis social y solucionarlas juntas, porque no podemos decir, bueno, no, primero la social, después la ambiental. No, o sea, acabamos de charlar que están totalmente ligadas. Entonces a mí me parece que hay que empezar, sí, a dar una vuelta de tuerca, un cambio en el paradigma político, porque los que están gobernando no están pensando en base a las necesidades de los seres humanos, de los trabajadores, de la naturaleza. Y yo creo que hay otras experiencias dentro del Congreso, de las legislaturas. O sea, por ejemplo, el año pasado entró como diputado Alejandro Vilca, que es el primer diputado indígena de nuestro país, en un país donde han masacrado a los pueblos originarios. Fue importante, y por ejemplo él ahora está en Jujuy, que se están quemando las yungas jujeñas, hay un incendio enorme, y bueno, es otra forma de hacer política, ¿no? De donde hay diputados trabajadores que van y están ahí donde hay que estar en el momento que hay que ponerle el cuerpo. En la legislatura también, o sea, intentamos tener esa política, pero por la última pregunta que hizo él para conectar y ya dejarlo, o sea, nosotros las bancas que conseguimos de la izquierda las ponemos a favor de todas estas luchas, sobre todo de la lucha ambiental, de la lucha de los trabajadores, de los jóvenes, pero para mí, o sea, obviamente con eso no alcanza, y si nosotros queremos realmente una participación y una decisión de las poblaciones, yo no creo que nos dejen dentro de este sistema hacerlo, como realmente lo estamos planteando nosotros. O sea, esto que digo, como grandes asambleas que debatan, tipo, bueno, en esta provincia tenemos estos bienes naturales, las usamos de esta forma no, en el humedal se puede hacer esto no. O sea, hoy no dejan ni decidir a los pueblos originarios sobre sus tierras ancestrales. Y hay una ley en Argentina que supuestamente dice que esas tierras se los reconoce, que son de ellos, y sin embargo las mineras de litio vienen, o sea, esto también es una gran trampa, pero muchas veces donde se asientan las mineras o las petroleras es en territorio indígena. ¿Ustedes piensan que alguien les consulta algo a los indígenas, tipo, che, ustedes, la comunidad mapuche de la Patagonia, ¿qué opinan? ¿Quieren que haya una minera acá o no? Y dicen que no, y la respuesta es topadora, y es represión, y es así. Nadie escucha la opinión, ¿no?, de las madres de los pueblos fumigados, y no les importa. Hay escuelas enteras que están siendo fumigadas permanentemente, chicos que tienen cáncer, las trabajadoras del Garrahan,
nuestras compañeras del Garraham siempre nos cuentan, o sea, la mayor cantidad de pibes que van con cáncer al Garraham son de pueblos fumigados, es así. Y sin embargo, nadie les da voz y esas asambleas no tienen una representación institucional porque más bien se encargan desde los grandes medios oficialistas opositores de decir que lo que están diciendo de ellas es mentira. Hoy ni siquiera la OMS reconoce el glifosato como un químico cancerígeno, dicen probablemente cancerígeno. Bueno, ya está comprobado científicamente que lo es una cantidad de pibes enfermos. Entonces, bueno, me parece que ahí sí nosotros tenemos que pensar, o sea, a mí me gustaba mucho el espíritu de lo que planteaban al principio de, yo también peleo por una sociedad con lazos fraternos, de lazos colectivos. Ahora, bueno, entonces tenemos que empezar a pensar a quienes nos están dividiendo, ¿no? Como que yo veo que siempre hay una división, o sea, entre mujeres y varones, entre trabajadores en blanco y precarizados, entre nativos y extranjeros, ahora entre los ambientalistas y lo que quieren lo otro. Entonces, bueno, hay que pensar quiénes plantean estos discursos de separación, de qué les sirve, y también pensar esto, bueno, quiénes son nuestros amigos, de la mano de quienes podemos hacer transformaciones sociales importantes, y quienes en realidad, año tras año, inventan discursos para decirnos que los equivocados somos nosotros, y por atrás te siguen haciendo todos sus chanchullos, digamos, ¿no? Si nosotros como jóvenes podemos reconocer quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, creo que estamos un paso más cerca de poder construir esta sociedad donde estemos todos adentro, ¿no? Porque en última instancia me parece que es un poco ese el espíritu que deberíamos tener. El problema es que, bueno, hay que sacarnos de encima a los que nos dividen, a los que nos explotan, a los que nos contaminan, a los que nos enferman, para poder construir esta sociedad colectiva, ¿no? Basta de que algunos le pisen ese 1%, le pise la cabeza al 99%. Bueno, creo que esa es la forma de construir un mundo más colectivo, y que bueno, me parece buenísimo que hayan podido dar ese debate y que estén soñando en esa sintonía. O sea, creo que ese es el horizonte que tenemos que tener como jóvenes, y hay que reconstruir ese imaginario político porque en Argentina está quebrado. O sea, yo siento eso, siento que todas las agrupaciones, los partidos tradicionales nos dicen todo el tiempo que no se puede, que es hasta acá, que bueno, que conformate con este poquito, y ahí no vamos a cambiar las cosas nunca así y nos comemos ese discurso. Con esta pregunta de... Hola. Comienzo con el tema de ¿cómo cambia? De la cuestión democrática. El planteo, obviamente, como está estructurada las instituciones ahora, teóricamente tenemos elecciones, no teóricamente, prácticamente tenemos elecciones cada 2 años, ¿no? Que elegimos a representantes que luego de las elecciones es cheque en blanco, no tengo ninguna forma de restringir si lo que hacen fue lo que prometieron o no prometieron, si lo que pensaban o no pensaban, cheque en blanco. Es plantear si como movimientos colectivos socioambientales no tenemos que tomar como eje casi prioritario la cuestión de la democracia. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, las asambleas del agua en Mendoza, hace más de 20 años que vienen defendiendo el agua, logran defenderla de un gobierno, cambia de gobierno y otra vez viene el ataque, otra vez tienen que defenderla, ir a la justicia, ¿no? Como que esa lucha es permanente. Por más que a nivel internacional está el principio de progresividad, es decir, una vez que uno conquista un derecho ambiental no te lo pueden quitar o no se puede retrotraer, totalmente mentira, digamos, estamos constantemente en la resistencia defendiendo derechos que ya logramos. Y así estamos con cientos de conflictos en el país, cientos de conflictos urbanos, totalmente fragmentados cada uno de nuestros conflictos, y no logramos tener una lucha común que logre esa sinergia de todos los integrantes de cada uno de los colectivos movimientos. Ahí va la propuesta de quizás tenemos que empezar a focalizarnos, empezar una institucionalidad donde los poderes económicos no puedan cooptar a los que toman decisiones, o les sea más difícil, ¿no? Cooptar a los que toman decisiones. Si uno tiene un poder público muy concentrado, que aquí está concentrado en el Congreso, legislatura, jefe de gobierno, intendentes, presidentes, es mucho más fácil. Ahora, si el poder económico no sabe quién va a tomar la decisión del plan de acción del cambio climático, ¿no? Si tomamos otro tipo de organizaciones, en un país, por ejemplo, se eligieron 100 personas de la sociedad, y esas 100 personas son las que eligieron el plan de acción climático. Escucharon a las asambleas, expertos,
partidos políticos y tomar una decisión de cuál sería el plan de acción climático de ese país. Bueno, allí obviamente es mucho más sencillo, mejor dicho, más complicado que el poder político incida en las personas que toman decisiones, que si le financiaste la campaña, si son los que van a tomar decisiones en la legislatura, Congreso, etc. Entonces, lo que advierto es que como colectivos no estamos teniendo esa mirada, no estamos focalizando en lo sustancial, que es correcto, pero esa formalidad que era democracia, que en el contexto que estamos, para mí sería lo sustancial, no estamos buscando consenso ni pensando cómo debería ser un nuevo sistema. En Chile hace poco se discutió una nueva constitución. Se incorporaron todos los derechos y todos los paradigmas de vanguardia, ¿no? Derecho a la ciudad, derecho a la naturaleza, el agua como derecho humano, Estado plurinacional, todos los derechos que derivan del feminismo, etcétera, etcétera. Y uno iba a la parte de la constitución de la organización del poder y no había grandes cambios. Era la misma forma de organización del poder o de quienes toman la decisión en la sociedad de hace 300 años. Y ya sabemos por propia experiencia en Argentina que también en el 94 incorporamos todos los derechos habidos por haber, ratificamos todos los tratados de derechos humanos habidos por haber en ese momento a nivel internacional y no cambió absolutamente casi nada, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte orgánica de cómo se toman las decisiones sigue siendo tan vetusta como hace 300 años. Entonces creo que allí deberíamos empezar a reflexionar, porque si mañana viene una reforma constitucional, no va a salir fácil decir protejamos los humedales, protejamos los glaciares, los ríos, bla, 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 bla. Pero como no vamos a tocar la organización del poder, cuando queramos implementar, operativizar esos derechos y la protección de esos ecosistemas, no lo vamos a lograr, vamos a estar igual de ahora. Si ahora se vota una ley de humedales que le delega la evaluación de impacto ambiental a las provincias, ¿no? Y que sean los ministerios de cada provincia que toman decisiones, tampoco vamos a lograr mucho, digamos. Vamos a hacer un paso más, pero no vamos a poder descansar, ¿no? Vamos a hacer una pequeña victoria, pero bueno, justamente porque no nos estamos enfocando en quién toma decisiones. Que obviamente va a ser difícil, digamos. La cuestión de la organización del poder es mucho más difícil que el reconocimiento de un derecho. El reconocimiento de un derecho uno genera una movilización, una resistencia, el poder te lo otorga, y listo, ¿no? Tranquiliza un poco a la sociedad y continúa con su avasallamiento. Pero yo creo que la discusión más ardua tiene que ser justamente la discusión del poder, y que ya que tenemos tanta vitalidad en Argentina, los movimientos socioambientales, deberíamos tener, por ejemplo, una causa común que fuese esa, ¿no? Hay distintas causas que logran ser un tanto mayoritarias, desde humedales en este momento, la costanera fue en el momento de la ciudad de Buenos Aires, pero esa puede ser una causa común nacional de empezar a pedir la desconcentración de poder, a empezar a pedir que los bienes comunes no sean manejados ni por el Estado, ni por las empresas, sino por las comunidades o por multisectoriales, lo que fuera. Digo, empezar a imaginar, porque yo si pregunto ahora, ¿cómo se imagina una sociedad con desconcentración de poder? ¿Qué nuevas instituciones? Y nos vamos a quedar un poco en silencio. Porque necesitamos ponernos a imaginar, necesitamos ponernos a experimentar, a conocer si hay otra forma de concentración en otra parte del mundo. Resulta increíble que a nivel social, a la par que surgía el capitalismo, fue surgiendo este tipo de democracia. La democracia griega era un poco más distinta. Y surgía la tecnología, ¿no? A la par, un modelo productivo con un nivel de tecnología, un modelo de organización de los medios de producción, un modelo de organización del poder. Fue avanzando el modelo de organización de los medios de producción, ¿no? Pasamos, lo que decía, ¿no? De etapa de un capitalismo de demanda, oferta, ahora con el tema de la financiarización. A nivel tecnológico tuvimos un avance fenomenal, pasamos de la industria del vapor, mecánica, vapor, electricidad, ahora con la tecnología digital. Pasamos a nivel de conocimiento, la teoría física, la relatividad, la cuántica, pero a nivel de organización de poder tenemos la misma mentalidad como sociedad. Y si queremos lograr cambios en los otros aspectos, lo que justamente necesitamos es cambiar la organización del poder, si no vamos a continuar igual, porque lo que quieren que se mantenga todo igual son justamente los que están manejando la forma de organización. A eso iba planteado la cuestión de la democracia, ¿no? Que obviamente no es sencillo, no es que uno se imagina una forma de organización, la va a implementar, te van a hacer caso, va a ser, creo, la mayor disputa de poder que podamos dar y la más difícil, que es justamente quitar poder a los que tienen poder, ¿no? Que es la historia más o menos de la democracia en la humanidad. Con el tema de cuáles son los aspectos más
esenciales con respecto al cambio climático, que no solamente es cambio climático, es crisis climática, ¿no? Pero no tenemos que atenernos únicamente a la cuestión de el no incremento de la temperatura a nivel mundial, sino también cómo estamos destruyendo otros ecosistemas que quizás no tengan, que tienen interrelación, obviamente, con es un solo mundo, pero no tiene un eje justamente en la elevación de la temperatura, como puede ser la pérdida de biodiversidad, la contaminación de las aguas. Salió un informe hace poco donde no existe ninguna lluvia en el mundo que ya sea agua potable, ¿no? Es decir, no existe agua en el mundo que no esté contaminada. Esos son otros ejes que son más amplios que la cuestión del cambio climático, sino de la crisis climática. Temas prioritarios es resolver a nivel de fondo la cuestión de la energía y la cuestión de la alimentación. Y la cuestión de la construcción. Son los tres elementos más contaminantes, son las actividades que generan mayor contaminación de todo tipo, no solamente de aumento de efectos de gases invernaderos, sino de cambios de uso del suelo, etcétera, etcétera. Y son las tres que deberíamos pensar las transiciones fundamentalmente, ¿no? La transición energética, la transición alimentaria, y un aspecto que casi no se discute, por lo menos en Argentina, no está ni siquiera en movimientos socioambientales, que es la transición de los modelos de reproducción y construcción, ¿no? ¿Para qué construir? Digamos, necesitamos seguir construyendo más vivienda, qué tipo de vivienda necesitamos, dónde necesitamos construirla, porque no está pensado de que la construcción a nivel mundial es el 39% de responsable de incrementos de la temperatura a nivel mundial, 39%, así que no es un tema menor, siempre hablamos de transición energética, los alimentos, la cuestión de los gases que produce la fabricación de alimentos, de carnes, etcétera, etcétera, pero la cuestión constructiva no lo charlamos, y como no lo charlamos tanto, si se vota un blanqueo a nivel nacional para seguir estimulando la construcción de torres, no le hace ruido absolutamente a nadie. Busquen blanqueo en internet y no van a encontrar, salvo, bienvenido sea los grupos de izquierda, no van a encontrar ninguna crítica a un blanqueo para esos fines. Van a encontrar críticas al blanqueo en sí, ¿no? Pero no van a encontrar críticas al destino del blanqueo, que está destinado especialmente a seguir incrementando la especulación inmobiliaria con todas sus consecuencias negativas, porque eso no tenemos bien internalizado los problemas urbanos, ¿no? Si construir una torre es bueno o malo, es lindo, feo, digamos, la discusión es, a mí me gustan las torres, pero no se discute la cuestión ambiental de las torres, dónde las ubicamos, si hace falta o no hace falta, quiénes son los que compran esas torres, ¿no? Mientras hay personas que viven en la villa, digamos, toda esa complejidad del tema urbano, de la construcción, es una discusión ausente absolutamente en Argentina. Sí, discutido más o menos, están temas, la cuestión alimentaria y energética, pero la cuestión de la construcción es algo que también deberíamos empezar a afrontar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias a quienes preguntaron también y ustedes que tomaron el tiempo de responder. Ahora vamos a pasar a un pequeño break para tomar algún cafecito, algo fresco, comer algo dulce. Y bueno, acá es donde queda la transmisión vía YouTube, así que gracias a quienes nos acompañaron y después volvemos para hacer un pequeño trabajo en grupos. Eso, gracias.